¿Qué tal? Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, como luego se suele decir en las redes, tomando en cuenta que esperemos que próximamente nos vean más personas a través del canal de YouTube. Bueno, soy Víctor Hugo Salazar Ortiz, profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y bueno, quien coordina el Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, junto con algunos otros compañeros, como la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, de la Universidad de Michoacán, de San Nicolás de Hidalgo, el doctor Francisco Serrano, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, mi compañera y amiga Lupita Castorena, de la asociación a la que pertenezco aquí en Aguascalientes, Movimiento Ambiental, y la doctora Rosy de la Torre, de Derecho, se me olvida, Grupo de Investigación en Derecho Animal, ¿sí? Bueno, bienvenidos a esta 41ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, que hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Marta Bericat Torné, que nos va a hablar sobre el tema Una mirada crítica al mascotismo. Y le voy a ceder la palabra a la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, para que ella va a ser nuestra anfitriona el día de hoy. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo Salazar. Es para mí un gran honor, una enorme satisfacción darle la bienvenida a este seminario permanente de ética ambiental y animal a la doctora Marta Bericat. Teníamos ya meses, prácticamente un año quizá, programando esta ponencia, así es que haya llegado el día, pues nos llena de alegría y de entusiasmo por poder escucharla en lo que ha sido su último libro, es una mirada crítica al mascotismo. Leo un poco de su currículum, que es muy interesante. Ella es filósofa, investigadora y autora española, cuya línea de investigación se sitúa en la vanguardia de la ética animal, el feminismo y el análisis de las dinámicas de dominación en la sociedad contemporánea. Es doctora en Ciencias Humanas por la Universidad de Gerona. En el 2024 se graduó con su tesis doctoral titulada Ética animalista y feminismo, pensamiento filosófico y social en la España contemporánea. Fue dirigida por los filósofos Ramón Alcoberro y Ana Quintanas, contando en su tribunal con figuras clave del ecofeminismo como Alicia Puleo. Graduada en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, máster en Humanidades y técnica superior en Interpretación de Lengua de Signos, profesión a la que se dedicó de manera activa durante años antes de volcarse plenamente a la investigación académica. El núcleo de trabajo de Marta Bericat gira en torno a cómo el sistema patriarcal genera patrones de dominación y opresión idénticos tanto hacia las mujeres como hacia los animales no humanos. En su análisis argumenta que estas dinámicas no son casuales, sino que provienen de la misma fuente hegemónica. Tiene dos libros, Filosofía y Toros, un debate ético, publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2018, y el más reciente, Mascotismo, un problema de ética animal, que está en catalán y pronto se traducirá o aparecerá ya en castellano. Es del año pasado. También tiene un importante artículo en la revista Derecho Animal, Forum of Animal Law Studies, titulado el artículo El patriarcado en la corrida de toros del 2019. Y pues es realmente un honor contar con la presencia de la doctora Bericat para que nos hable de esta mirada crítica al mascotismo. Adelante, doctora, el micrófono es suyo. Sí,
Bien, bueno, primero de todo, muchas gracias también por la invitación. También es un placer para mí estar aquí y agradecer también a todos los participantes también su presencia. Bien, pues el tema de la charla, el tema del mascotismo, pues es un tema que realmente del que no se habla mucho, ¿no? En el ámbito de la ética animal, a pesar de que los estudios en ética animal van creciendo de manera exponencial, pues sigue siendo un tema que siempre se está enfocado como del mismo modo, ¿no? Siempre bueno, se le trata desde el punto de vista cuando hay una violencia visible, una violencia explícita, pero pocas veces se cuestiona o se debate el mascotismo como un problema en sí mismo. También desde el movimiento ya más social, ¿no? desde la ética, desde el movimiento animalista, que hace más acciones de calle y un activismo más cercano, pues también pocas veces también se aborda el tema del mascotismo, y las veces que se hace, pues siempre hay una mirada pues bastante unánime en el que no se suele cuestionar, ¿no? Sino que el discurso pues es mayoritariamente está muy bien visto y se aborda desde una mirada pues muy como si fuera una práctica siempre benévola, ¿no? Cuando en realidad pues el mascotismo también es un tema muy importante, porque es un tema muy actual que nos interpela a todos, porque esta práctica se realiza en todo el mundo, ¿no? Porque a veces alguna vez se ha dicho que se ha apuntado en que sí, el mascotismo es un tema como del primer mundo, cuando en realidad pues podríamos decir que no, ¿no? Que el mascotismo es un fenómeno global, es algo que sucede en muchos países y en distintas clases sociales. Por lo tanto, es un tema importante y muy necesario hablar sobre él. Y es por eso mismo, este tema formaba parte de un capítulo de la tesis que defendí hace ya un par de años aquí en la Universidad de Girona, y una vez hecha la defensa, pues con el que era en aquel momento mi director, con el doctor Alcoberro, pues nos pareció muy oportuno transformar ese capítulo en un libro, ¿no? Para poder llegar a más gente más alejados pues, del rigor académico, para abrir un poco ese melón y poder estimular el debate. Y bien, bueno, antes, para empezar, vamos a hablar de lo que entendemos por mascotismo, ¿no? Porque pueden haber visiones distintas. La definición básica, ¿no? Lo que sería, pues todos entendemos por mascotismo, que es el hecho de tener animales de diferentes especies, pues imponiéndoles el vivir o convivir en un espacio, la tenencia, ¿no? De esos animales en un espacio doméstico y adaptados, haciendo que se adapten pues a nuestra forma, a nuestro modo de vivir, ¿no? A nuestro mundo. Disculpa, Marta, Sí. ¿tienes tu presentación? Sí, no sé si he cambiado la diapositiva, no sé si... Yo me la estoy perdiendo, no sé si sea solo yo. ¿Sí? No, hay que A volver ver, a pues... compartir, la quitamos para dar inicio a la sesión. Entonces hay que volver a compartirla, por favor. De acuerdo. Ajá. Sí. Perdone, a ver. No, al contrario, una disculpa porque creo que no avisé. Entonces, hay que volver a compartirla, como lo hicimos en un momento.
A ver, creo que, no sé si ahora se ve bien o... No, todavía no está la presentación. Pues es que no sé ahora mismo qué tendría que hacer. A ver. ¿Es el mismo el procedimiento que antes? Exactamente. ¿O es que Exacto. estoy clicando lo mismo, pero ahora aquí? Creo que será. A ver. Sí, se empieza a ver ya. Ahí está. Vale. Estamos en la diapositiva que es el mascotismo. Sí, correcto. Ok. Muy bien, pues bueno, como decíamos, pues el mascotismo no sería tanto una práctica así personal en lo particular, sino el mascotismo como fenómeno, ¿no? Como mentalidad social, con el hecho de la idea de creer que podemos tener un animal, adoptarlo, comprarlo por el simple hecho de que podemos hacerlo, ¿no? Como si fuera un derecho. Por mascotismo, pues nos referimos a eso. Y en cuanto a las mascotas, a lo que podríamos etiquetar con ese nombre, pues cualquier animal prácticamente es susceptible de convertirse en mascotas y así a nosotros se nos antoja, ¿no? De alguna manera, aunque sí que es cierto que las especies mayoritarias o las mascotas por antonomasia pues son perros y gatos, pero bueno, como se puede ver en la imagen, hay muchos otros animales que también han sido mascotizados, como, bueno, tenemos roedores de todo tipo, peces, aves, animales más exóticos, incluso... Bueno, hace poco, también esto me sorprendió bastante, hace poco también por redes sociales vi, no sé si es una moda o es un caso puntual, pero incluso una pantera, ¿no? Podemos ver que desde que ya, bueno, la extraen de su hábitat desde cachorro bueno, está mascotizada y convive en este caso con un perro, ¿no? Es decir, que el mascotismo tiene los límites que nosotros le ponemos, ¿no? Que cualquier animal pues lo podemos convertir en mascota. Sí que es cierto que en función a veces la especie puede parecer irrelevante, pero en otras ocasiones, pues en la valoración moral que se le suele hacer, pues va mucho en función de qué animal sea, ¿no? Generalmente es bien visto que perros y gatos sean mascotas, ¿no? Y por ese mismo motivo, pues en muchas ocasiones los llamamos incluso animales de familia y les queremos proporcionar un trato pues parecido al que tendríamos con un hijo sobre todo, ¿no? Pero bueno, sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Esto era un poco para contextualizar y el tema, ¿no? Porque pues nos vamos a centrar principalmente, como he dicho, eso, en perros y gatos, porque, claro, la casuística de cada especie es muy diferente y por ser también eso, las principales mascotas, porque sí que es cierto que desde la ética animal el hecho de mascotizar animales como cotorras, por ejemplo, o otro tipo de animales que no sean perros y gatos, pues sí que se ve más la problemática, es más visible, ¿no? Porque no lo tenemos tan normalizado. Entonces, vamos a hablar de perros y gatos y aquí he puesto unas imágenes del lobo y del gato salvaje simplemente como para recordar el origen, porque a veces también se nos olvida que sobre todo que los perros vienen originariamente del lobo, ¿no? Porque ha sido tanto la manipulación genética que se les ha hecho a través de las distintas razas, pues que realmente se han convertido en algo muy distinto, ¿no? Muy alejado de lo que era su identidad originaria y bueno, también es importante pues tenerlo presente. Sin embargo, el gato, bueno, como se ve en la imagen,
sí que ha sufrido también algunas modificaciones debido a todo este proceso de domesticación y mascotismo, pero bueno, no de manera tan intensa como ha sucedido con el perro, ¿no? Porque el perro, bueno, si comparamos un lobo con un chihuahua, pues ya ya solamente el tamaño, pues la diferencia es abismal, ¿no? Cosa que no pasa con el gato, que los rasgos pues no son tan variables. Bien, bueno, el mascotismo se enmarca dentro surge de la domesticación, ¿no? Y de los primeros usos que se hacían con estos animales. Nuestra relación con los animales de otras especies pues es ancestral. Ya desde las primeras civilizaciones nos hemos impuesto, los seres humanos, sobre tierra, mar y aire, ¿no? Sobre todo hemos querido controlar siempre todo lo que nos rodea, y los animales de estas dos especies pues tampoco han sido una excepción. Y es importante también recordar eso, la domesticación, pues el significado que tiene, ¿no? Que significa dominación, y no se dio de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual, pero sí que fue el primer acontecimiento pues en que se manifestó y se tuvo la pretensión de controlar y explotar de manera sistemática a los animales de otras especies, y que en este caso pues dieron lugar a lo que fueron también las mascotas. Y nada, solamente para conocer un poco. Para mí siempre me gusta eso, ¿no? Dar un pequeño recorrido, ni que sea a la historia, porque es importante pues, para entender en qué punto estamos, pues hacer un poco la mirada hacia atrás. Y bien, el uso, si lo podemos llamar así, entre comillas, que se le daba en la antigüedad a estos animales, pues también ha ido cambiando mucho, ¿no? Siempre en función de nuestra conveniencia, ¿no? Del interés que hemos tenido en ese momento. Es muy distinto la función que tienen ahora las mascotas en el mundo actual, pues con la que tenían en la antigüedad. Pero bueno, nada, solamente sobre este tema, pues lo que aquí es importante es ver que debido a esta larga tradición que tenemos de la domesticación, a través de toda la reiteración que se ha dado a través del tiempo, pues hemos ido normalizando lo que haya actualmente granjas industriales, que haya zoológicos, que haya acuarios, que haya mataderos, ¿no? Sin cuestionarnos muchas veces pues lo que eso significa en términos de dolor, ¿no? Para seres que son sintientes, ¿no? Los animales de las otras especies son sintientes, tienen esa capacidad de tener experiencias, ¿no? Positivas y negativas, y bueno, de todo tipo, como las tenemos nosotros. Y bien, ahora aquí sí que empieza pues la parte la más problemática, ¿no? De lo que es el mascotismo, ¿no? Y bueno, aquí simplemente es una enumeración de los diferentes temas que vamos a tocar, y que serían, bueno, la síntesis de donde se hace más visible el problema, y donde realmente los animales, pues perros y gatos, están más perjudicados. Hablaremos sobre las razas, ¿no? Que esto es una cuestión importante, porque es ya para muchos animales las razas pues ya es una condición, es una condición de vida desde el primer momento, ¿no? que ya les supone, pues en algunos, debido a sus rasgos anatómicos, ya llevan vidas que ya son una auténtica pesadilla, ¿no? Y bueno, hablaremos de las razas, de la dependencia, de la alimentación, la sexualidad y reproducción, el abandono y la humanización que hacemos con ellos.
Bien, de razas, bueno, como hemos dicho, en los perros hay, bueno, muchísimas razas de perros, no sabría cuántas, pero bueno, hay muchísimas. En cambio, no sucede lo mismo con el gato, ¿no? Pero bueno, en ambos casos las razas de estos animales pues han sido creadas muchas veces por motivos propios de la vanidad humana, ¿no? Simplemente o por hacerlos estéticamente más agradables o por otros motivos que nos han convenido a nosotros. Se ha hecho debido a la selección artificial que se ha hecho con su genética, ¿no? En años atrás, no se modificaba tanto cuando aún no se podía modificar el ADN en los laboratorios, pues se hacían otros métodos también bueno, eso, de juntar razas para que salieran para el beneficio que le queríamos sacar, ¿no? Pero bueno, el resultado es que esto lo que ha comportado pues han sido estos, que muchos de estos animales, después veremos algunos ejemplos, pues que tengan estos rasgos anatómicos que son realmente problemáticos en sus vidas. Uno de los problemas también de las razas es que a veces pues lo sufren, ¿no? Lo padecen. El dolor es muy silencioso y muy desconocido por nosotros e incluso muchas veces pues por las mismas personas que lo tienen a cargo y que los cuidan, ¿no? Muchas veces son mal interpretados porque no somos conscientes de ese problema, ¿no? Muchas veces elegimos las razas pues como aquel que elige la marca de un coche o otro tipo de objeto, ¿no? Bueno, no somos conscientes de lo que ha significado, de lo que significa ser de una raza determinada. En las razas también el problema, bueno, lo que se ha perseguido en algunas ocasiones es lo que se llama neotenia, ¿no? Que es la búsqueda de esos rasgos más juveniles, más infantiles, cabezas grandes, ojos más redondos, ¿no? Un poco pues, más parecidos a lo que son los muñecos, ¿no? Los peluches. Y eso, bueno, toda esta alteración a las que los hemos expuesto y a los que los hemos impuesto, pues los ha situado en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Los hemos debilitado mucho si lo comparamos con, como hemos visto antes, con lo que eran esos animales originariamente, ¿no? Les hemos robado su identidad y el resultado es que muchas veces pues, están expuestos a situaciones o a personas que se aprovechan de esa docilidad y bueno, es que es algo que no pasaría si nosotros no hubiéramos dejado intacta pues su auténtica identidad, ¿no? Porque no serían animales tan vulnerables y podrían defender, bueno, su posición no sería tan desigual, ¿no? Entonces, eso es uno de los mayores daños que hemos ejercido. Aquí, bueno, son algunos ejemplos, hay muchísimos, pero bueno, he seleccionado simplemente algunos para hacernos una idea. Tenemos el caso del bulldog inglés, ¿no? Que ya de nacimiento, pues muchos de ellos tienen problemas respiratorios. Incluso si se ponen muy nerviosos, se pueden llegar a asfixiar. La incapacidad, ¿no? de un apareamiento de manera autónoma. Los partos tampoco pueden tener partos naturales, se les tiene que practicar la cesárea y también suelen tener estos problemas cardíacos, ¿no? Se dice que bueno, 1 de cada 10 pues, llega apenas a los 8 años, entonces bueno, es el caso de esta raza de perro, pues es problemático, ¿no?
Tenemos el perro labrador, también, bueno, tiene enanismo, tiene problemas oculares, siempre un lagrimeo así permanente, enfermedades en los huesos y diferentes alergias. Bueno, aquí hay algunos ejemplos más, porque a veces, ¿no? Viendo ejemplos, pues es más fácil entender la envergadura del problema, ¿no? El terrier escocés, que tiene calambres puntuales, cierta rigidez al caminar, a veces no tiene problemas para coordinar sus patas al andar y problemas en la espalda. Tenemos el conocido como perro salchicha, que también tiene una anomalía esquelética en la espalda, que eso, bueno, pues hace que le predispone a enfermedades degenerativas y problemas de movilidad y, bueno, sobre todo esto, ¿no? La espalda por la forma tan alargada que tiene. En los gatos, el tema de las razas es eso, ¿no? Es muy diferente porque no se han hecho cambios tan bruscos. Tenemos uno de los casos así más que hay más graves, pues es el del persa, que sí que también tiene dificultades respiratorias, también problemas con los ojos delicados y problemas dentales por el tamaño de la mandíbula, que no es muy, bueno, que es muy estrecho. Bien, bueno, en este punto de las razas, no sé si, bueno, quedará para después, pero lanzo la pregunta y si acaso, pues luego la comentamos. Bueno, con el tema de las razas, ¿no? Que es eso, que generalmente no se acostumbra mucho eso, pues a pensarlo con profundidad, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que quería lanzar es si haríamos la misma manipulación genética con nuestros hijos, como hijos a la carta, ¿no? Que se dice, o por lo contrario, ya el simple hecho del planteamiento, pues ya no nos parecería moralmente aceptable, ¿no? Es algo que podría llegar a escandalizar, sería algo como horroroso. Entonces, bueno, un poco esa sería una pregunta por un lado. Y la siguiente, bueno, va relacionada también, si nos parecería justo seleccionar y programar determinados rasgos estéticos para que nacieran criaturas humanas que nos gustaran más, ¿no? Porque el motivo muchas veces, el de las razas es ese, son motivos muy superficiales, simplemente porque nos gustaran más, sin importar las consecuencias nefastas de una existencia dolorosa, ¿no? Que implicaría eso. Y por último, si es que, bueno, me gustaría saber un poco, intercambiar pensamientos acerca de si merece la pena perpetuar las razas si sabemos el sufrimiento que ocasiona, ¿no? Porque se siguen, bueno, muchísimas razas, a pesar de que tenemos toda esta información y hay pruebas, pues se siguen reproduciendo, se siguen mediante la cría y la venta. Bueno, venta o adopción, que después también me gustaría hablar sobre la diferencia de cría y adopción, porque también es importante en el tema del mascotismo. Pero vamos a seguir un poco siguiendo con el tema de lo que bueno, he llamado la parte oscura de la domesticación, el tema de la dependencia. Bien, bueno, los animales, las mascotas, son animales completamente dependientes de nosotros, ¿no? Porque ellos no pueden elegir nada, todo lo elegimos nosotros por ellos. Y cuando digo todo, digo absolutamente de manera perpetua y total, ¿no? O sea, elegimos
todo lo que comen, cuándo comen, incluso dónde tienen que orinar, a qué horas pueden salir, tienen incluso defecar, ¿no? Porque algunos esperan a que les toque la hora de dar el paseo, es decir, si se pueden reproducir, si no, incluso a veces tenemos hasta el poder de cuándo poner fin a sus vidas, ¿no? Entonces, es decir, que la dependencia que tienen es absoluta. También muchas veces esa dependencia pues se confunde con lo infantilizamos mucho y se confunde con la fidelidad, ¿no? Pero eso también, bueno, eso lo explica muy bien un veterinario que escribió un libro que se llama Un veterinario encolorizado, se llama Charles Danton. Explica muy bien esta parte que es lo que pasa sobre todo en los perros, ¿no? Bueno, es lo típico, lo que se ha dicho siempre, el mejor amigo del hombre por la fidelidad, cuando en realidad es una interpretación que le hemos dado nosotros, ¿no? Porque nuevamente nos ha convenido. En realidad lo que sucede es a causa de un proceso natural de estos animales que son... Proceso natural sería que estuvieran con sus madres, ¿no? Y cuando llega el momento, pues sus madres dejan de desatender a ese cachorro y a partir de ahí ese cachorro pues se explora y, bueno, se construye su autonomía, dijéramos. Y como nosotros irrumpimos y hacemos esa interrupción en ese proceso, pasamos a ser como su madre sustituta, ¿no? Y entonces, bueno, ahí de alguna manera no dejamos que culmine ese proceso y de ahí esa dependencia, es como que se prolonga a lo largo de su vida, se queda como en ese estadio, ¿no? En ese estadio infantil. Entonces, todo esto tienen pues bueno, esas explicaciones biológicas que muchas veces nosotros pues al humanizarles tanto pues acabamos dando explicaciones que están traducidas en términos humanos, ¿no? Pero que no corresponden a la realidad. Bueno, aquí simplemente hay algunas imágenes de formas en que son dependientes, pues bueno, algunas ya las he dicho, otras, por ejemplo, el tema de la correa, ¿no? De decidir, incluso eso, si tienen intención de oler algo determinado o de interactuar con algún semejante de su misma especie, pues muchas veces eso también va a cargo nuestro, ¿no? Eso lo decidimos también nosotros. Entonces, bueno, que la dependencia es absoluta en el tema de las mascotas y también en los gatos. Ahora aquí la mayoría han salido perros. El caso de los gatos es que es diferente en el sentido de que el gato se puede decir que es como semidomesticado, ¿no? Es muy diferente a un gato que vive en una casa rural, que entra y sale y tiene también vida en el exterior, a un gato de interior, que eso también ahora está pasando mucho en grandes ciudades o no tan grandes. Mucha gente tiene gatos en sus casas o en sus pisos y encerrados, ¿no? En un confinamiento permanente y no salen en el exterior. Entonces ahí también la dependencia también sería máxima. El tema de la alimentación, bueno, eso también es algo que nosotros decidimos por ellos y el problema está en que, bueno, generalmente la comida para estos animales pues no es de mala calidad y a veces, bueno, pues no nos damos cuenta porque el marketing, todo eso nos lo vende como productos muy saludables, pero la verdad es que muchas veces el tipo de comida que les damos pues ni siquiera es apta o consumible para personas, ¿no? Pero además de esto, que bueno, que ahora quizá mucha gente ya opte por hacerlo, cocinarle como se cocina
cocinarlo la persona, prepararle la comida, pues después está, al menos dentro de la ética animal, también considero que también poco se habla de la controversia que tiene con el veganismo, ¿no? Que son muchas las personas veganas que se dicen y se autoidentifican como veganas, pero que sin embargo pues consumen, compran comida, compran carne para proporcionársela a sus animales. Entonces ahí, pues ahí hay un problema, ¿no? Porque hay una incompatibilidad. O sea, si eres vegano, pues realmente, claro, hay que hacerse algunas preguntas porque no sé hasta qué punto es justo para alimentar a tu mascota, pues sacrificar a otro animal. Y si es así, entonces puedes seguir considerando que eres vegano. Claro, es todo un dilema que muchas veces pues la respuesta suele ser, bueno, es que yo no puedo imponer a mi mascota ser vegano, a mi gato, por ejemplo, ¿no? Eso está muy bien, pero de acuerdo, pero sigue habiendo un problema. Es verdad que a lo mejor no tendríamos el derecho de veganizar a un gato, ¿no? Porque no es su naturaleza, pero tenemos el derecho de sacrificar a otro animal para alimentar el nuestro. Estamos siendo especistas haciendo eso. Claro, todo eso también genera como mínimo, o sea, buscar, se pueden plantear soluciones, pero al menos no simplemente quedarnos con esta solución, porque no considero al menos que pueda ser definitiva, porque no es suficiente, ¿no? Simplemente decir eso, y al menos a mí no. Bueno, yo soy vegana, y es el gran problema que tengo con mis gatos, ¿no? Porque, claro, bueno, yo lo dejo ahí. Sí, es un problema que sigo reflexionando. Soluciones, la que creo que podría ser una mejor solución es esto de la carne sintética y todo esto. Pero bueno, que realmente aquí hay un problema ético. Entonces, esto creo que es algo que, bueno, que hay que hablarlo, porque es algo que pasa mucho. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El tema de la sexualidad y la reproducción, pues también tenemos el control, ¿no?, sobre la esterilización, y bueno, con la castración también, pues es una limitación que les imponemos, justamente pues por esa estructura de poder que tiene el mascotismo, que lo sitúa en una posición asimétrica frente a nosotros, ¿no? Y este tema pues también plantea un problema ético, y también revela pues el poder que tenemos sobre ellos, porque es una práctica también desde el movimiento animalista, y bueno, y en general muy normalizada, pero sin embargo también nos resultaría impensable, ¿no?, hacerlo con personas humanas, porque es una intervención que hacemos pues irreversible en el cuerpo de estos animales. Y no se trata tanto de si es una medida que funciona, que lo más seguro que si lo enfocáramos de esta manera, pues sí, sería la mejor manera que tenemos en la actualidad, después del problema que ya hemos generado con el mascotismo, pero eso no quita de que dejemos de preguntarnos, ¿no?, o de analizar pues si es justo decidir tomar este tipo de decisiones sobre el cuerpo de estos animales, ¿no? Nuevamente, pues es un callejón sin salida que nos ha traído las prácticas mascotistas, que bueno, que como vamos viendo, pues en muchos aspectos han ocasionado unos daños que ahora son muy difíciles de reparar, y son prácticamente algunos irreversibles. Y bueno, aquí también lanzaba una pregunta que la podemos comentar también al final, y que dice que si estamos solucionando un problema del animal
o un problema generado pues, por el propio sistema mascotista, ¿no? Esto, ¿a qué responde un poco esto que hacemos de castrar, bueno, de la esterilización en machos y hembras? Aquí tenemos el tema del abandono. Bueno, el tema de los motivos por abandonar a un animal son múltiples, bueno, vienen originados por comportamientos problemáticos del animal, ¿no? Porque muchas veces, pues, al ponerlos a vivir en un entorno artificial, para ellos muchas cosas que son legítimas que las hagan, ¿no? Claro, a nosotros no nos gustan, nos molestan, ¿no? Porque a nadie le gusta que le arañen el sofá o que le quiten la arena de una maceta, ¿no? Pero son cosas que ellos harían en libertad, ¿no? Pero bueno, son comportamientos para nosotros problemáticos que muchas veces pues, hacen que la gente abandone a estos animales, a veces factores económicos, pérdida de interés, porque a veces, bueno, las películas, por ejemplo, la película, esta última que hicieron no recuerdo el nombre, de un gato negro, bueno, se dispararon el número de adopciones, mucha gente se fue a buscar, quería adoptar Flow, creo que no sé si la han visto. Bueno, a raíz de esta película, por ejemplo, se ve que después hubo un boom en adopciones de gatos negros, ¿no? Pero bueno, estaría a ver a qué continuidad tiene, que si le hiciéramos un seguimiento, porque claro, las modas son pasajeras, ¿no? Y también ha pasado con muchas otras películas. De repente ves a muchos perros paseando por la calle de una especie determinada y al cabo del tiempo te preguntas si esos perros dónde están, ¿no? Porque dejas de verlos. Y bien, bueno, aquí sí que quería comentar el tema del abandono, la diferencia entre adoptar un animal y comprarlo, pues es muy significativa, ¿no? Porque el comprar un animal está generando nuevas prácticas mascotistas, y el hecho de adoptar, pues es un gesto, dijéramos, más loable, en el sentido de que intenta reparar un daño, ¿no? Ocasionado. No obstante, también decir que no por el hecho de adoptar a un animal ya todo está bien, tampoco es eso, ¿no? Porque también muchas personas a veces adoptan a un animal, no realizan esa compra, y esa parte, pues podríamos decir que está bien, entre comillas, en el sentido de que no están comercializando con un ser vivo, que no lo están objetivando, ¿no? Cosificando, porque no hay un intercambio, un negocio, no se están haciendo ese negocio, pero también eso no significa que no estén humanizando al animal, o que en un momento dado también lo vayan a abandonar, ¿no? Entonces sí que está bien tener en cuenta la diferencia, pero tampoco que sea algo automático el hecho de que alguien abandona. A veces también el tema del mascotismo lo hace mucho, el sentir que automáticamente ya te pones la etiqueta de ser buena persona, ¿no? Creo que eso también es importante, pues, distinguirlo. La humanización que hacemos con los animales a veces es muy visible, como en el caso de estas imágenes, y se puede hacer, pues, de muchas maneras, pero realmente todas ellas, pues, son un problema, ¿no? Porque lo que estamos haciendo al humanizar a las mascotas es eso, ¿no? Borrar su alteridad, ¿no? El derecho de ser otro, de ser distinto a nosotros. Estamos borrando su identidad, y de alguna manera, pues, colonizando su existencia, ¿no? Y lo que hace la humanización, pues, parece ser que contra más humanizamos a un animal, parece que lo respetemos más, ¿no? Quizá por eso lo hacemos, o quizá sean muchas los motivos. El caso es que eso se hace mucho, y lo que acaba significando, pues, es eso, una mala interpretación de
sus necesidades reales. Vemos aquí, bueno, la monetización hacemos eso a través de acciones, de productos o de servicios, ¿no? Y por eso pues me refiero a acciones como la de preparar una fiesta de cumpleaños, ¿no? Esto es una práctica también cada vez que se hace más, de cumpleaños al estilo humano. Productos de todo tipo, ¿no? Pasearlos con cochecitos de bebé, cuando en realidad pues eso no hay ninguna necesidad, ¿no? Ellos necesitan ejercitar su musculatura, son deportistas innatos, a no ser que tengan un problema físico puntual, pero la realidad es que mucha gente los pasea pues como pasearía a un bebé humano. Y en cuanto a los servicios, bueno, porque hay servicios para perros y gatos de todo. Bueno, ahora mismo en el mercado, pues ahí te puedes encontrar de todo, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo de una aplicación de citas para perros, una especie de Tinder, pero para animales, ¿no? Y cosas de este tipo. También, bueno, los humanizamos también cuando los consideramos animales de familia. A ver, este es un tema también un poco, bueno, es un tema como mínimo complejo, ¿no? Porque puede llegar a blanquear pues, situaciones de explotación. Y a ver, aquí me voy a intentar explicar bien. A ver, el hecho de nosotros, o sea, realmente aquí lo que estamos haciendo muchas veces cuando le decimos, ahora está muy de moda decir, sí, es mi perrijo, mi gatijo, ¿no? Bueno, no sé en México, pero aquí en España cada vez, bueno, se dice, es algo que pasa, se dice mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que al decir eso parece que ya todo está bien, ¿no? Que así es de tu familia, si lo quieres, pues ya aquí no hay ningún problema. Es como una tapadera, cuando en realidad, o sea, no es tan importante la etiqueta que los pongamos, porque eso realmente a los animales les es indiferente, ¿no? Lo importante es lo que hacemos en términos prácticos. Y además, también teniendo en cuenta de que bueno, pertenecer a una familia, ya hablando de seres, de personas humanas, ya tampoco es sinónimo de que funcione todo bien, ¿no? Hay muchas personas que tienen familias desestructuradas, bueno, o puedes situaciones de problemáticas, es decir, que eso tampoco es una garantía de que le estemos dando un buen trato o lo que estamos cubriendo sus necesidades. Entonces, creo que hacemos mucho uso de esto y que, bueno, el problema está en eso, ¿no? Que puede acabar siendo un mecanismo que oculte un poco pues la situación esta que hay, el problema que tiene el mascotismo en sí mismo. Bien, bueno, también está el tema del género impuesto a los animales. Aquí en las imágenes se ve, bueno, en nuestra sociedad, en todas las sociedades, sobre todo ahora, ¿no? Que en la que se divide tanto el rosa del azul, en que, bueno, los estereotipos de género son tan marcados, pues pasa un poco lo mismo con los animales, ¿no? Les imponemos un género, normalmente sí que coincide con el sexo del animal, es decir, que a las hembras les ponen los lacitos, el rosa y a los perros otro tipo de modelos, ¿no? Bueno, eso aparte de es humanización, pero más todo el tema del sexismo por bueno, los estereotipos, la imposición que les hacemos también a estos animales, ¿no? Cuando esto es algo muy, muy humano, un invento, una construcción social muy humana. Entonces, también la influencia de la socialización de género, en el sentido de que hay tendencias de eso, ¿no? Pues que hay determinadas razas de animales que van asociadas a unos estereotipos, bueno, y la gente los elige pues en función de lo que
cómo se identifican o lo que quieren proyectar. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Los hombres siempre han tendido más a cogerse por razas de animales más fuertes. Sí, perdón. Me ha parecido oír. Sí, sí. Y, y bueno, y después están las mujeres siempre han tenido más tendencia a perros más vistos como más dóciles o frágiles, de tamaños más pequeños. Bien, aquí está el tema del amor, que también es un tema que no es un tema secundario en el mascotismo, sino que también es un mecanismo que nos hace ver que el mascotismo es algo moralmente aceptable y también pues eso, ¿no? Nos da la creencia o nos da la ilusión de que les proporcionamos una vida idílica por simplemente el hecho de quererlos, ¿no? Cuando en realidad, pues los animales, aparte de necesitan algo más que simplemente nuestro amor. Es decir, que si tú dices mucho amar a tu animal, pero tienes un trabajo en el que estás fuera de casa 10 horas y no lo puedes atender, pues realmente no es tan importante el amor que tú dices o puedas sentir, ¿no? Sino realmente afectos prácticos que es lo que está sucediendo. Bueno, porque el tema este de la atención también muchas veces se recurre a eso, ¿no? De, sí, parece que también si están en nuestra compañía ya son felices, cuando, bueno, también tienen otras necesidades vitales diferentes aparte de estar con nosotros, que por supuesto que es mucho mejor que estén en soledad, ¿no? Pero bueno, que eso tampoco es una solución ideal. Bueno, y también decir eso que nuevamente pasa un poco como lo que hemos dicho antes, ¿no? Que con el tema del amor también, pues oculta también diciendo eso, ¿no? Pronunciando todo, manifestando todo el amor que sientes por el animal, parece ser ya como si fueras un amante de los animales, ¿no? Cuando en realidad, pues es muy fácil decirlo, pero habría que ver, hay que verlo pues todo en conjunto, ¿no? Que más ponernos en la posición del animal, intentar hacer un ejercicio de empatía real y radical, que no quedarnos simplemente con ese discurso, ¿no? Que con esa lectura así como más romántica, que no nos permite pues eso, verlo como un problema ético que es. Aquí el mascotismo lo que implica pues es unos intereses en conflicto, ¿no? Por una parte, los intereses humanos y los del animal, pues casi la mayoría de las veces van a ser diferentes y muy a menudo pues también incompatibles, ¿no? Los intereses del humano siempre tienden a ser de carácter más instrumental o afectivo. En ellos buscamos seguridad o compañía o este tipo de cosas. En cambio, sin embargo, pues el interés de un animal siempre va a estar vinculado pues a su a su naturaleza, a su forma de vida, a explorar, a vivir en grupo y muchas veces pues es eso, ¿no? Que esos intereses van a estar en conflicto pues porque no van a poder aunarse y están como confrontados, ¿no? Y entonces en este punto decir que es importante eso, entender al otro, en este caso a estos animales, pues como lo que realmente son y no lo que nosotros nos conviene que sean o nos va bien que sean para nosotros. Y entonces aquí, bueno, quería lanzar también estas preguntas, el por qué tenemos mascotas. Eh, Bien, bueno, seguro que saldrían aquí muchos argumentos, ¿no?
yo cada vez estoy más convencida que uno de los motivos por los que tenemos mascotas es un concepto que bueno, hasta hace poco no conocía, no le ponía nombre, ¿no? Lo explicaba, pero no sabía que tenía nombre, que lo creó un biólogo, el concepto de biofilia, ¿no? La necesidad esta que tenemos como humanos de estar en contacto con la naturaleza. Entonces, esto, si tenemos en cuenta esa necesidad, ¿no? Y viendo en cómo vivimos actualmente cada vez pues encerrados en el asfalto, ¿no? En ciudades, tenemos esa necesidad como desesperada pues de tener como una parte de naturaleza cerca de nosotros, ¿no? Y quizá eso nos lo acerca o nos lo proporciona un perro o un gato. Creo que eso podría ser por una parte, pero bueno, los motivos, podríamos hacer una larga lista y seguro que ahora tenemos oportunidad de comentarlo. Y la otra pregunta, claro, aquí hay una exposición, ¿no? Muchas veces cuando hablo sobre mascotismo me preguntan, muy bien, pero ¿y cuál es la solución? Claro, bueno, yo he planteado el problema, ¿no? Que considero que un buen diagnóstico siempre es parte de la solución y es un primer paso también hacia la solución. Y bueno, me gustaría también un poco saber qué es lo que pensáis acerca de eso. Yo a veces he pensado en soluciones, nunca las he trabajado así de manera minuciosa porque me he enfocado simplemente en lo que considero que la problemática que hay subyacente al mascotismo. Pero bueno, sí que algunas veces sí que estoy convencida de que, bueno, de acuerdo, no sé si conocéis al autor, al Gary Francione, que es evolucionista, que él planteaba pues como una extinción de las mascotas. Quizá yo no lo haría de manera tan radical, pero sí una disminución muy significativa, ¿no? Muy grande bueno, eso, disminución, eliminación de las razas estas que hemos visto que ya que sus vidas ya son sufrimiento desde el primer día. Y bueno, también hacer como un seguimiento, ¿no? de la misma manera que lo hacemos con las adopciones de personas humanas, pues hacerlo también, hacer una normativa como más rígida, más estricta y un seguimiento más profundo cuando se adopta a un animal, ¿no? Y es decir, que haya unas condiciones mínimas como eso, ¿no? Como tener un espacio amplio y seguro, al menos como mínimo, cosas de este tipo, ¿no? Y aquí he puesto, ¿sería adecuado la creación de un impuesto? Es algo también que alguna vez he pensado que podría ser interesante, porque eso, bueno, como medida disuasoria un poco, también pienso que podría funcionar en muchas ciudades y también, bueno, para cubrir un poco, a ver, pagamos impuestos para todo, pues también para cubrir un poco el uso que hacen del espacio público y poderlo reinvertir en colonias de gatos, ¿no? En la gestión también de animales autóctonos de una región. Bueno, habrían muchas alternativas, pero bueno, son algunas, es una pequeña lluvia de ideas porque siempre, esto lo incorporé porque siempre me preguntaban sobre las soluciones, ¿no? Y claro, pero bueno, antes de pensar en soluciones es muy importante ser conscientes del problema, que eso tampoco es fácil porque bueno, el mascotismo ya está muy integrado, muy arraigado en nuestra sociedad y bueno, y el discurso este que lo endulza tanto y pues hace que va calando, ¿no? Va calando mucho y entonces hablar sobre este tema a veces pues es perfectamente lógico que nos parezca incluso un tema incómodo, ¿no?
Bien, no sé, he perdido la noción del tiempo, no sé si vamos bien, pero bueno, sí que me gustaría que dejar un espacio. Sobre una hora de tiempo. Llevamos una hora, no sé. Ah, muy bien, pues sí, no sé si podemos dejar ya el espacio para el intercambio de, bueno, Sí, comentarios. a la hora que digas tú, Marta, si Sí, pues quieres sí, me parece tomarte un unos un minutos más para buen, el cierre. sí, pues me parece un buen momento, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Déjame reaccionar con el aplauso digital, además del sonoro por tener mi micrófono abierto. Muchísimas gracias. Ha sido una plática sumamente interesante. Yo me atrevo a considerar que tu libro, cuando lo publiques en castellano, nos va a ser muy útil. Va a servir como un puente, una referencia puente para dialogar con el gremio veterinario que necesita una visión no dolida, porque yo conozco varias del gremio veterinario en donde están muy dolidos con la población mascotista, que es abrumadora, y con los efectos que ha causado este capitalismo de matadero, que el término es de Stanescu, que está realmente muy causando unos daños atroces de diversas maneras, desde lo micro hasta lo macro. Me gustaría a mí proyectar una imagen que habla por esta situación que nos has descrito, que abordas, ahí se ve, es un artículo de Greenspoon y otros autores del 2023 que nos muestra la biomasa de los mamíferos en el planeta Tierra. Es como si hubieran metido en una licuadora a los mamíferos, incluyendo a humanos, a los mamíferos terrestres, a los mamíferos marinos, y así se ve la biomasa. Los humanos ocupamos de biomasa unas 390 megatoneladas, y el ganado que justifica su existencia en que necesitamos comérnoslo, pues son 420. Y alimentar ese ganado reduce muy dramáticamente la cobertura forestal y las condiciones de salud del planeta entero. Los animales salvajes terrestres son apenas 22 megatoneladas, es decir, todos los perros son prácticamente solo perros domésticos de los humanos, son toda la biomasa de los mamíferos terrestres silvestres. Eso es una atrocidad, ¿no? Y los mamíferos marinos, 40 megatoneladas, pues también es una situación que ilustra de manera muy clara y dramática lo que ha sido los últimos 200 años de intervención humana por los deseos humanos en este planeta. Entonces, tu libro yo creo que nos va a orientar en la discusión urgentísima que tenemos con biólogos, con los profesionales de la biología, con los profesionales de la medicina veterinaria, y que también han resentido tanto, por ejemplo, esto que mencionabas de los perros chatos. Los veterinarios en Inglaterra lanzaron un conmovedor aviso de que debía dejar de criarse perros chatos porque ellos están cansados de eutanasiar animales que no pueden respirar.
y no quieren seguirlo haciendo. Entonces es un reclamo para que dejen de reproducirse estos perros chatos y que la gente vuelva a la cordura. Yo creo que hace muchos años, cuando yo era niña, el gremio veterinario hacía ostentación de conocimiento científico para recomendarle a posibles clientes la compra de mascotas en función de un catálogo que tenían de las razas de perros. Y con esta visión tan cientificista de la raza esta es propia para las familias así, y esta raza es propia para las familias así. Y era una rasificación del discurso veterinario muy, muy lamentable para mi punto de vista, porque dejaba de lado, o sea, se centraban en lo que ellos creían según el pedigrí o el studbook, lo que ellos creían que era lo que estaban cultivando humanamente al diseñar así las razas, pero se les iba la visión de todo lo que se estaba generando por esta cruza basándose en intenciones humanas. Se les iba el problema de las caderas de los pastores alemanes totalmente inutilizadas, se les iba el problema de la respiración en los perros chatos, se les iba el problema de los Cocker Spaniel, que el cerebro no haya cómo crecer en un cráneo chiquitito y tienen unos ataques neurológicos pues devastadores, y es un sufrimiento atroz. Los pug que botan los ojos, en fin, hay allí muchos problemas que ahora los veterinarios, por fortuna, y bueno, tu libro lo pone en términos sumamente claros, por lo que nos cuentas aquí, y que nos van a servir para llegar a estos entendimientos. Ya hice una intervención muy grande, voy a dejar para después de escuchar a mis colegas que asisten a este seminario, esto que yo anoté aquí cuando mencionaste el problema de la identidad vegana y el poseer mascotas y ser responsable también de su dieta, ¿no? Y cómo se mantiene la identidad vegana. Enseguida de darles la palabra, si van levantando la mano, por favor, colegas, levanten su mano quien quiera tomar la palabra y se las doy. Y seguimos comentando cosas tan interesantes que nos has presentado, Marta. Muchas gracias. Sí, Víctor Hugo, adelante. Sí, bueno, pues una explicación pues clara respecto a cómo los seres humanos nos hemos aprovechado de otras especies para, en nuestra concepción, en nuestra idea, darles una mejor forma de vida, ¿no? En México tenemos el grave problema de los animales, no sé si llamarlo de calle. Hay muchas personas que abandonan a los animales en condición de calle, y posteriormente, bueno, pues no falta que estos animales se encuentren hembra macho y venga una reproducción de esos animales, y de pronto pues hasta colonias, ¿no? De manera que pues, ¿qué sucede en estos casos? Pues en México le llamamos, pasa la perrera, se lleva a estos animales y los sacrifica, ¿verdad? En teoría hay un avance en relación con el sacrificio, o eufemísticamente hablando, la eutanasia de estos animales, pero en realidad de eutanasia luego hay muy poco, ¿no? Porque pues las formas en las que se acaba con la vida de ellos, pues no es humanitaria, ¿no? Entonces, mi pregunta básicamente es,
¿cómo está esta situación en España? Porque aquí es un problema nacional, creo yo, ¿no? Que tenemos. No es particular de una ciudad, sino que parece como que se replica en diferentes partes de nuestro México. ¿Cómo está la situación allá en España para regularizar esta, digamos, compraventa de Sí. animales? Bueno, aquí en España no existen las colonias de perros, sí de gatos, que están mal gestionadas, pero de perro no existen porque a la que hay un perro abandonado ya se llama al ayuntamiento, a policía y ya lo capturan y lo llevan también se llaman perreras, protectoras, y ahí les dan en función del perro, las características, edad y cómo esté, el estado en el que esté, se le da un plazo de tiempo, la oportunidad de que lo vengan a buscar en adopción. Y bueno, si el animal ya es muy mayor o depende también si está muy saturada de animales o no, eso creo que no tienen como un criterio rígido, que son flexibles, depende de muchas cosas, entonces también lo sacrifican o no, pero se le intenta dar la salida esta de eso, de que alguien los adopte. También en algunos casos hay las acogidas estas, hay gente que no los adopta al 100%, pero se los queda como de manera provisional hasta encontrar un adoptante. Hay mucha movilización de la misma, bueno, de gente de la misma sociedad, ¿no? De gente eh, implicada en los temas de perros y gatos, no de otros animales, que eso también es curioso, pero sí con perros y gatos sí que pasa. Y bueno, nada, solo quería aprovechar hablando de esto, que sí, que realmente pues eso, ¿no? Que es como un círculo vicioso, ¿no? El abandono genera mascotismo, el mascotismo genera abandono y, y es un círculo pues muy viciado, ¿no? Del que no se puede salir. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Hay una mano levantada, Cristi Luz Elena. No la veo. Sí. Déjame cambiar la vista a galería, a ver si lo veo. Ay, sí. Parece que Bruno Mendoza es la primera mano. ¿Cómo puedo ver esto? A ver. Yo vi que fue Luz Elena, luego Diego y luego Bruno. Adelante, Luz Elena, y voy a buscarla que me ordene esto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por todo este esfuerzo. Me súper encantó. Iba a hablar en plural, pero creo que aquí ya hubo una protesta. Bueno, yo quisiera manifestar no solo mi agradecimiento, sino mi admiración y proponer, ¿verdad? La parte de trabajo interdisciplinario en esto, porque es como un efecto de la devastación, ¿no? Que a nivel global estamos viviendo con el desarrollo de las civilizaciones enfocadas pues en sistemas que ya vimos que son obsoletos, ¿no? Yo vivo en una ciudad que hace unos pocos años estuvimos en un periodo de muchísima inseguridad, muchísima, y que lastimosamente se manifestó en crueldad animal también. Y luego ya se nos atravesó la pandemia y todo esto, entonces también el lugar donde yo vivo me llamó la atención por la descripción de la generización de las mascotas, ¿no? Que es una errónea humanización. ¿Por qué lo digo? Porque
De pronto, hay quienes desean hacer algo, lo están haciendo, pero no piensan en global, ¿sí? ¿A qué me refiero? Ok, hay quienes ya dicen, es que son seres sintientes, ¿no? Pero no está, yo no veo, al menos no conozco cuáles son los efectos de esa humanización, ¿no? Bueno, ahorita, por ejemplo, que mi perra está pidiendo que la saque, eh, que la atienda. Y bueno, ¿a qué voy con eso? Por ejemplo, en mi estado, en el norte de México, hay dos leyes que se refieren claramente a las mascotas. Una se llama de seres sintientes y otra es la violencia vicaria, que menciona a las mascotas como objeto de las agresiones familiares, ¿no? Como van dirigidas a las mujeres o a familiares, van dirigidas, su objetivo es dañar a las mujeres a través del daño a sus hijos o otros familiares o mascotas. Por eso digo, y bueno, eso por un lado, pero también quiero decir que hay o sea, yo no conozco mucha evidencia al respecto de cómo se está utilizando a los animales como apoyo emocional, ¿sí? ¿A qué voy? Hace años yo trabajaba mucho en la asistencia, en asilos y cosas de esas, entonces, pues de pronto tienes que buscar a los familiares de las personas abandonadas. Resulta que los familiares no querían aportar, eh, por ejemplo, para un anciano que abandonó a su familia durante décadas, pero sí aportaba para las mascotas, ¿no? Y pues muchísimo, ¿no? Entonces ahí hay un desequilibrio espantoso que nadie regula ni nadie, o sea, pero también hay una parte en la que los seres humanos, bueno, aquí en el estado son más los hombres que están abandonando la vida grupal, la vida en familia, y ¿En se qué refugian. estado, Luz Helena? ¿En qué ciudad? Yo vivo en Torreón. Coahuila. Muy Sí, bien, en Coahuila, en gracias. norte de México. Están abandonando a sus familias y se dedican más a las mascotas que a las familias. Y tenemos una epidemia de soledad masculina. Digo, estoy hablando así como, estoy pensando en voz alta, ¿no? O sea, no es, mis aportaciones no son análisis concienzudo, obviamente, pero me emocionó mucho ver este trabajo tan bonito, que lo aplaudo y pues me sumo a difundir, pues es muchas gracias porque me emociona ver, o sea, yo les tengo mucho cariño a mis mascotas, pero me preocupa qué onda, qué estoy causando en ellos, cómo me estoy volcando en ellos, ¿sí? Y bueno, pues también las otras limitaciones que ya fueron aquí mencionadas, junto con reconocer que estamos invadiendo el hábitat de ellos, o sea, ¿cuándo van a poder regresar a su identidad natural, si así se le puede llamar? Y pues bueno, muchísimas gracias. Sí, no, Gracias. solo quiero decir, ujú. ¿Quieres que recoja los comentarios y preguntas, Marta? Y Ah, los respondes en bloque. Si es así, seguiría Bruno Mendoza. Adelante, por favor, Bruno. Sí, ¿qué tal? Los saludo a todos. Marta, gracias por la charla que nos diste hace un momento. Yo tenía duda acerca de una pregunta que lanzaste, creo. Recuerdo al final del bloque donde trataste los distintos problemas del área de las razas. Y es que, si no mal recuerdo, y parafraseando un poco la pregunta, fue acerca de si se deberían de perpetuar las razas que sufren de estos distintos tipos de problemas, ¿no? Entonces, estaba pensando que si podríamos pensar en igual hacer una manipulación genética para la mejora de la situación
y lo pensé en relación a que la manipulación genética puede tener diversos fines, ¿no? Como lo vimos como nos lo mostraste hace unos momentos, uno de los fines de esa manipulación genética, pues fue principalmente la estética, ¿no? Durante muchos siglos y pues generó toda esta clase de problemas en sectores específicos de razas, especialmente caninas, recuerdo que mencionaste. Entonces, estaba pensando que considerando estos diversos fines de la manipulación genética, y con la pregunta que hiciste acerca de si haríamos la misma manipulación genética con nuestros hijos o por el contrario, nos horrorizaría, lo pensé igual con esto, según el fin y hacia dónde dirijamos la manipulación. Y yo pensé que, por lo menos a mí, por los avances de la ciencia y los tecnológicos, si se pudiese, y sé que ahora están haciendo manipulación genética para la eliminación de los oncogenes, para reducir tumores agresivos, no me parecería desde esta perspectiva un horror, ¿no? Sino algo que, pues, a lo cual quizá, o más bien dedicarle más presupuesto. Entonces, con eso tengo entendido también que hay terapias genéticas actuales que tratan la distrofia muscular y enfermedades oculares en razas de animales no humanos como los perros. Y con esto me gustaría hacer el pequeño matiz de que en efecto, esto sí diría que sería una solución al problema que fue generado por el propio mascotismo. Pero dada ya las problemáticas, que de hecho ya están ahí las problemáticas, ya no las podemos, ya no podemos hacerlas a un lado porque ya están ahí, ya están establecidas. ¿Dirías que podríamos optar por tomar esta decisión en lugar de detener por completo la perpetuación de estas razas? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Pero Diego. la pregunta se puede repetir, es que no lo he oído bien la pregunta. Adelante. Sí, claro. Yo me estaba preguntando que si podríamos tomar la edición genética, la manipulación genética, como una solución a, a un problema que ya está, de hecho, ahí en el mundo, en lugar de detener la perpetuación de las razas. Bien, gracias. Diego Denilson, adelante. Hola, buenas tardes. O en el caso de España, noches, no sé. Eh, Quisiera clarificarme unas cosas que no me quedaron del todo claras. La primera es, bueno, que a lo largo de una buena parte de la ponencia señalaste varias formas en las que se hace absolutamente dependientes a los animales de nosotros al tenerlos como mascotas, ¿no? La hora a la que comen, qué comen, cuándo y a dónde salen, cuándo y dónde evacúan, o con quién se relacionan, o en general cómo satisfacen sus necesidades, ¿no? Y bueno, al menos mm, no recuerdo haber escuchado un juicio de valor respecto a esa absoluta dependencia, pero bueno, parece ser que al menos por el tono suena como algo que crees negativo, ¿no? Y mi pregunta es si acaso hacer esa hacer a los animales que tenemos como mascotas dependientes, absolutamente dependientes de nosotros, no, no es algo, no cae dentro de lo que tú misma dijiste después sobre las etiquetas. Dijiste algo como que a los animales eso les es indiferente, ¿no? Si son algo como, si los catalogamos como hombres, mujeres o lo que sea. La pregunta es si a los animales no les, o qué tan seguros estamos de que a los animales les importa mucho, o si son indiferentes de alguna manera, si dependen o no dependen de nosotros, ¿no? Eso, pues, eso al menos a primera vista puede parecer como que tiene una respuesta clara,
porque sí, porque les impedimos como sus prácticas naturales de alguna manera, pero aún no me queda claro si realmente como si podemos hacer esa empatía a la que tú también llamaste un poco después en tu ponencia, o de ponernos en el lugar de los animales, qué tanto podemos saber lo que es malo para ellos o bueno, cuando de alguna manera tenemos estas categorías humanas con las que juzgamos si lo que hacemos con ellos o lo que pensamos que para ellos es malo o bueno, ¿no? Eso es por ese lado, o sea, para resumir, qué tan seguros podemos estar de que lo que hacemos les es malo o bueno sin caer en una humanización de lo que hacemos o analogando lo que sería malo para nosotros, o sea, depender de otros y intentando imponerles eso a los animales, que en una de esas les gusta, pues no sé, depender absolutamente, ¿no? Y nada más, creo que igual hay otras cosas, pero ya con lo que respondiste o con lo que hablamos ya al final me quedaron un poco claras. Gracias. Gracias, Diego. Francisco Serrano, ¿quieres comentar? Adelante. Sí, sí, muchas gracias, Ana. Gracias, doctora Marta. Ha sido realmente bien interesante y bueno, este problema tan amplio que ha planteado amerita una fuerte reflexión sin duda. Yo quiero preguntar sobre los recursos que ha usado usted para plantear el problema. Un recurso es hablar de la autonomía de los animales, ¿no? Y una idea, como mencionó mi anterior colega, es que la autonomía que tienen se ha visto mermada o disminuida por la influencia humana. Y el otro concepto que me interesa mucho es el de biofilia. A mí me parece que los animales que nos acompañan, que están aquí en las casas con nosotros, enriquecen profundamente nuestra vida. Hacen que nuestra vida sea más interesante, se ensancha, etcétera, ¿no? Y yo no sé si una vía de solución podría ser justamente pensando también con usted en la analogía que podemos hacer con los animales humanos con los que vivimos, ¿no? Con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los hermanos o con quien sea. Y pues algo importante es que uno tiene que negociar siempre la autonomía, uno tiene que negociar espacios, uno tiene que negociar los tiempos, etcétera, ¿no? Cuando vivimos con más personas en casa, compartimos un montón de cosas y buscamos de alguna manera que funcione bien para todos. Y no sé si en el lado positivo, digamos, del mascotismo, digo, usted nos habló del lado oscuro, ¿no? Pero no sé si en el lado claro, luminoso, uno podría encontrar relaciones más simbióticas, relaciones más donde la autonomía mutua sea enriquecida por la compañía, ¿no? Sí, en efecto, como han sugerido varios, ya no podemos hacer nada para devolver a los perros, digamos, a un estado de no dependencia humana. Pero ya que viven con nosotros, ya que los cuidamos, que somos sus tutores, a veces sus amigos, etcétera, si no podríamos potenciar vínculos de autonomía importantes, ¿no? Que tengan vidas más interesantes, que compartamos actividades con ellos, que puedan pues disfrutar cantidad de cosas, ¿no? Pasear, caminar, alimento adecuado, y que eso al mismo tiempo nutra nuestra vida. Yo siento que para los seres humanos es imposible renunciar a la fascinación y al encanto que los animales no humanos provocan sobre nosotros, ¿no? En todos sentidos, ¿no? En sentidos políticos, éticos, estéticos, de compañerismo, etcétera, ¿no? Y yo pensaba en eso, si una simbiosis de autonomías compartidas, quizás desiguales, pero no muy diferentes a las que tenemos con animales humanos, pueda funcionar en este caso. Bueno, me gustaría conocer su opinión. Y bueno, muchísimas gracias, desde luego. Ha sido bien interesante. Gracias. Gracias, Ana. Al contrario, muchas gracias, Francisco. Leo el comentario que dejó en el chat María Guadalupe Castorena Esparza y te paso el micrófono enseguida, querida Marta Bericat. Dice Guadalupe Castorena, las soluciones que diste son complejas. Vas a decir que no nos das gusto. Yo pensaría en no dar posibles soluciones ya que cada una tiene muchas aristas, pero es solo una opinión. Adelante, Marta. Sí, bueno, se me han acumulado unas cuantas, a ver si, no sé si voy a poder responder así.
a todas. Bueno, sobre la última, decir que, bueno, nadie no se pone en duda, ¿no? El amor que tenemos hacia las mascotas. No es tanto, no es tan importante eso, sino qué hacemos con ellos, ¿no? Siempre, o sea, nuestra cosmovisión es antropocéntrica. Entonces nosotros nos fijamos y nos importa qué, qué beneficios nos dan a nosotros, ¿no? Cómo nos gustan, siempre bajo nuestros deseos, no los suyos. Entonces, o sea, lo importante aquí y el problema está en que ellos no están eligiendo nada, ¿no? Y el hecho de no poder elegir nada, pues ya lo sitúa automáticamente pues en un marco ético problemático. Como se decía, nosotros convivimos con nuestros amigos, familiares, parejas, pero estos son relaciones que no son impuestas, ¿no? O no deberían de serlo. Entonces, eso no se puede comparar. Los animales, los perros, los gatos, nuestras mascotas, ellos no han elegido estar ahí, lo hemos elegido nosotros, ¿no? Entonces, ahí podríamos estar hablando, pues es un tipo de explotación también, lo podríamos llamar explotación afectiva, por ejemplo, ¿no? Pero en ningún caso podemos hablar de simbiosis, porque para que eso es un poco lo que nos... Lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, decir, pues es una relación simbiótica, pero en realidad es ¿dónde está la simbiosis, no? Es algo que en el momento en que ellos no pueden elegir, creo que no se puede hablar en esos términos, ¿no? Porque los animales tienen la capacidad los animales y nosotros también tenemos la capacidad de adaptarnos a situaciones que muchas veces no son, no son de bienestar, ¿no? Pero podemos adaptarnos a ellas y entonces muchas veces también eso es lo que pasa. Y esto va relacionado también con una pregunta anterior de la dependencia, de si les puede llegar a gustar, bueno, sería algo así, ¿no? Si simplificándolo un poco, porque estamos seguros de que no les gusta tener esa dependencia, pues creo que eso se puede ver, bueno, además de que intuitivamente creo que es bastante obvio, se puede manifestar, o sea, ellos tienen conductas, ¿no? Y tienen la manera que les perjudica es visible muchas veces. Están, por ejemplo, hay las cotorras, ¿no? Que se arrancan las plumas, como, a ver, yo no soy veterinaria, no lo sé explicar así al detalle, pero bueno, se dan muchos casos en que sí que manifiestan ese malestar, ese estrés, porque, bueno, para entender eso, creo que eso después, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que es fácil poder empatizar en eso. Estuvimos confinados unos meses, ¿no? Y cómo nos sentíamos, pues pensar que estos animales están confinados así, muchos todas sus vidas, ¿no? Los perros salen a la calle, pero hay muchos gatos que no, apenas viven en pisos muy, muy pequeños, en pocos metros cuadrados, y eso no deja de ser una jaula grande, ¿no? En un pájaro resulta muy fácil entender que estar entre barrotes no debe ser, no es algo que le guste a nadie, ¿no? Pero en cambio, si no hay barrotes de por medio, cuesta un poco más, ¿no? Ponerse en ese lugar, pero creo que lo vivimos todos en nuestra propia piel cuando pasamos el confinamiento. Entonces, que los animales se adapten a esa dependencia, sí, pero de ahí a que eso sea algo positivo para ellos, creo que es algo evidentemente, creo que no, porque es algo que es una limitación, ¿no? A su existencia en todos los sentidos. Entonces eso no, esa privación no puede ser beneficiosa de ningún modo, que tampoco es ideal como ahora está montado
todo, un gato que no podría, o un perro, la reincorporación a la vida salvaje no podría suceder. Quizá un gato sí, ¿no? Lo tendría más fácil, pero en el caso de los perros, pues es casi imposible, ¿no? Porque el daño ya se ha hecho de su propia identidad, que ya, como hemos dicho antes, pues ya no podrían sobrevivir porque los hemos debilitado y los hemos hecho vulnerables y tampoco sería algo ahora sostenible. Pero eso es a consecuencia del daño que ya se ha hecho, ¿no? Y, a ver, creo que han quedado cosas por contestar, pero sí, el tema de las razas, bueno, aparte de por motivos estéticos, también han sido muchas veces por motivos utilitarios, ¿no? Para que sean más funcionales, sobre todo para esto, para que cumplan determinadas funciones, ¿no? Que esto también es otro tema, lo que pasa que claro, implica también sobre todo a perros, porque los gatos no se les ha puesto, han sido más rebeldes en ese sentido, no se les ha puesto tanto a trabajar, pero en el caso de los perros, pues también los utilizamos para muchos tipos de trabajo, que no me gusta llamarlo trabajo porque en realidad sería más una esclavitud que un trabajo, ¿no? Tampoco para que algo sea trabajo, pues también tiene que haber eso, un pacto, ¿no? Una negociación, tiene que haber ser consciente, ¿no? de unas condiciones. Si todo eso no está, pues estamos hablando de esclavitud, que quizá ya sería abrir otro melón que va relacionado también con el mascotismo, pero bueno, que las razas también muchas han sido producidas para eso, ¿no? Para que cumplan funciones. Los utilizamos para muchas cosas, los perros guía, los perros policía, los perros, bueno, hay cantidad de trabajos que también les obligamos a hacer. Entonces, que no solamente estaba la cuestión estética. Y en cuanto al término también de violencia vicaria, bueno, aquí, claro, es un poco la interpretación que hagamos sobre la consideración que nosotros les damos, ¿no? Claro, si consideras que el perro que vive contigo es tu perrijo, pues lo vas a denominar violencia vicaria. Pero bueno, creo que en este tipo de situaciones aquí lo importante son los hechos, ¿no? Y en todo caso, bueno, sería maltrato animal, ¿no? Pero bueno, que ya se entiende que se utilicen, que se utilice este lenguaje por la consideración que le damos, que le da mucha gente a sus animales domésticos. Y en cuanto al tema de los animales, bueno, claro, justamente hubo un tiempo que se les llamaban así, ¿no? Los animales bueno, todavía perdura también el término de animales de compañía, precisamente mucha gente por el tipo de vidas que tenemos más solitarias, pues esto, ¿no? Adoptar un animal para obtener esa compañía. Bueno, yo en el libro lo he llamado paradoja de la soledad, ¿no? Porque es paradójico realmente de que muchas veces, pues para eso, vencer nuestra propia soledad, condenamos a otro a vivir en soledad, ¿no? Porque es eso, muchas veces pues quedan apartados de otros animales, de sus semejantes, ¿no? De animales de otras especies, cuando también tienen la necesidad de socializar como la tenemos nosotros. Y bien, bueno, he ido tomando notas, pero las tengo así todas un poco desordenadas. No sé si... bueno, sí, sería... Más o menos creo que lo he respondido todo. Muchas gracias, Marta. Tenemos unos cuantos minutos. ¿Alguien más quiere intervenir? Perdón que intervenga, Cristi, pero yo creo que ahí lo dejamos para dejar descansar a la doctora por los temas de horario. ¿Sí? Entonces, pasamos a la parte final, lo sugiero. No sé si estés de acuerdo. Bueno,
A mí me gustaría simplemente plantear, no sé si estás familiarizada, Marta, con Zoopolis de Will Kimlicka y Sue Donaldson. Y creo que el reclamo general de tu mirada crítica al mascotismo nos apunta a una visión de Zoópolis, algo que Pablo Pérez Castelló también llamaba zoodemocracia aquí en este espacio del seminario algunos meses atrás, es decir, lograr estos acuerdos entendiendo más allá de este círculo humanocéntrico que no estamos satisfaciendo las necesidades de otros individuos, de otras especies, no las estamos considerando con la seriedad que deberíamos y que incluso sí nuestras prerrogativas a reproducirlos, a matarlos y a establecer a retirar su rango de libertad y convertirlos en el espacio en donde sí nos enriquecemos espiritualmente, pero efectivamente a costa de privaciones de sus rangos de libertad, pues tenemos que replanteárnoslo muy responsablemente, muy a conciencia de que a veces, desde luego que ejerceremos tremenda violencia, por ejemplo, castrando, esterilizando, porque no estamos en condiciones de criar a una familia, claro, como yo me lo vi hace tiempo, ¿no? De alojar una familia de ratones en mi cocina, no. Entonces, pues me tuve que hacer de las herramientas con el modelo Trump, de a ver cómo expulso a estos, porque no los quiero en mi cocina. En fin, y bueno, sí, a pesar de que para ellos mi cocina era su lugar de nacimiento, era su patria, su matria, pues aún así sí logré sacarlos y sellarles el acceso y ya no han nacido allí ninguna otra camada. Muy brevemente, para mí el problema es pensar que vegano es una identidad para seres humanos. Yo creo que hay un grave error en eso. Yo creo que vegano o vegana es una identificación para cosas hechas. Y aquí el marco pues es el del existencialismo de Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre. El que ya está hecho es el que puede ser vegano. Un humano que está en proceso, en vida, que sea veganista, que tenga la aspiración a un trato justo y una utilización ética de los materiales y de las vidas que podemos disponer, tratando de rendir cuenta de nuestros hechos, de que sea posible esto, pero no como una identidad, porque tienes que inventarte todo el aparato de patrullaje de la subjetividad y la policía y que va a checar a ver si la vacuna que te pusiste fue fruto de la experimentación con animales y cosas así, y todo eso disminuyendo el rasero de ya no eres vegano, eres vegano de fin de semana, eres vegano de tu plato, pero no el de perro. Quitarnos esa ficción de que un ser humano vivo pueda ser vegano. Es un bicho en proceso. No está terminado, no es una esencia, no es un en sí. Entonces, pues seguir con esta aspiración, con la aspiración, pero no lamentarnos por la no identidad personal vegana, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Hay dos comentarios más. Irene Delgado dice, muchísimas gracias por tan interesante tema. Creo que aquí en México es imperante la regulación de los animales sin hogar. Vivo en Zacatecas
y estamos viviendo una situación atípica. Perros que ocasionaron 2 muertes y la forma tan cruel como se deshicieron de los animales no humanos. Ah, qué cosa, qué cosa. Y el otro, Humberto Tenorio, quería hacer un comentario, Humberto Tenorio. Muchas gracias, muchas gracias. Dejen abrir Tu micrófono está abierto, Humberto, y tu cámara ¿Me también. oyes? Sí, te ¿Me escucho. oyes? Sí. Muchas gracias. En primer lugar, como siempre, a nuestro compañero y amigo Víctor Hugo por el acierto de haber elegido un tema, por lo menos para mí, totalmente desconocido, yo creo que no abordado en muchos ambientes ecologistas o ambientalistas. En segundo lugar, a la maestra Luz Helena Martínez por haber también entrado en la moderación y haber presentado la gráfica esa que me dejó cuestionado. A ver si en otro momento me la puede decir cómo es y cómo la maneja. Y por último, gracias a la doctora por haber abordado un tema que creo que apenas es la punta del iceberg. Yo propongo que se vuelva a tocar este tema o que se busque más información al respecto, porque es un asunto que, pues por lo menos aquí en nuestro país, pues, que está muy, muy abordado por mucha gente que se siente sola y que siempre se hace de una moscota, y no abordamos el de las aves que se tienen en jaulas, que todavía en México en muchos lugares se tienen prácticamente presas a las aves porque cantan muy bonito, porque una serie de cuestiones. Pero en general me dio mucho gusto haber participado y escuchar eso. Y espero que Víctor Hugo, con su bolita de cristal, encuentre más información a este tema. Muchas gracias. Muy bien, pues Víctor Hugo, y agradeciéndole enormemente a Marta porque ahí ya estamos rayando en el otro día, ya sería un buenos días a Barcelona, a la querida doctora Marta que está allá por este esfuerzo. Y adelante, Víctor Hugo, para la despedida. Sí, ¿tendrás el reconocimiento a la mano preparado, Cristi, o se lo debemos? Ok, bueno. Yo no lo tengo. ¿Me lo enviarían a mi correo? Déjame intentarlo aquí, a ver, rápido, porque no lo tengo descargado, pero si nos da 20 segundos, doctora Marta, Sí, tanto. esperemos que para ahora sí que completar la presentación. A ver. Ya estoy. Ahí vamos a bajarlo aquí rápido. Bueno, a ver si lo puedo presentar aquí. Voy a hacer un intento de presentarlo aquí. A ver. Tal vez me funcione. Ok. ¿Me dicen si se ve? A ver. De momento solo veo el fondo, bueno, fondo negro. Ah, sí. Listo. Ah, Pero no se ve completo, está como con demasiado zoom. Voy. A ver ahí. ¿Ya se ve completo? Sí, ahora sí. Ok, bueno, entonces, pues, a manera de agradecimiento, le mostramos el reconocimiento virtual que a nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Grupo de Investigación de Derecho Animal, la Asociación Movimiento Ambiental, la especialidad en bioética de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
a través de la Facultad de Filosofía, representada por la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto. El Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal otorga el presente reconocimiento a la doctora Marta Bericat Torné por su participación como ponente en la 41ª sesión del seminario con el tema Una mirada crítica al mascotismo. Aguascalientes, 12 de junio del 12-26, España 13 de junio. Y bueno, lo firman también cada uno de los participantes, de los representantes institucionales. Pues muchísimas gracias tanto a la doctora Marta Bericat como a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Les recordamos que este seminario, bueno, pues es cada segundo viernes del mes, generalmente a mediodía, a las 12 horas de México. En esta ocasión, bueno, por compromiso de la doctora fue un poquito más tarde. Bueno, un placer saludarlos a todos, que estén muy bien y nos estamos viendo en la próxima sesión. Doctora Marta Bericat, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer.